por siempre estar atento a las actividades que organizamos nuestro instituto. El día de hoy tendremos la octava conferencia en el marco de la conmemoración del Mes Internacional de Concientización sobre Auditoría Interna. Como todos sabemos, el Comité de Auditoría es una pieza angular en la gestión de las áreas críticas como supervisión de riesgo, interacción con auditores externos, la salvaguarda de los controles internos y la vigilancia de la información financiera, así como la supervisión de la función de auditoría interna. Las materias de las competencias del Comité de Auditoría, además de ser intrínsecamente complejas, están en constante evolución y existe una clara tendencia a reforzar las funciones supervisoras de independencia y de profesionalización del perfil de los miembros que los componen. Por tanto, el Comité de Auditoría es un órgano que está llamado a desempeñar un papel cada vez más decisivo en la supervisión de nuestras organizaciones y cuyo nivel de desempeño tiene un impacto directo en la estructura del gobierno corporativo de las compañías. Por eso resulta relevante el tema que se tratará el día de hoy, titulado Estabilidad en la estrategia del Comité de Auditoría, desafíos y oportunidades, que será presentado por la colega Magda Tunches, quien es empresaria, consultora y capacitadora internacional y past president del Instituto de Auditores Internos de Guatemala. Magda cuenta con una trayectoria de más de 27 años liderando equipos de auditoría externa, auditoría interna, contraloría y consultoría en empresas nacionales y transnacionales del sector bancario, consumo masivo, transporte y distribución, bebidas, alimentos y salud. Es contador público y auditor y cuenta con maestría en administración de negocios y maestría en docencia universitaria. Asimismo, Magda tiene una certificación CCSA, certificación como coach en Lego Serious Play, acreditada como auditor ISO 37001, cuenta con certificación como coach ejecutivo, certificación en gestión estratégica de negocio, entre otros. Actualmente, Magda es directora general de HIT, Transformaciones de Alto Impacto. Doy la bienvenida y nuestro agradecimiento a Magda Tunch con su ponencia Estabilidad en la Estrategia del Comité de Auditoría, Desafíos y Oportunidades. Muchas gracias, licenciado Jaime. Bienvenidos a todos y muy buenos días. Como lo mencionó pues el licenciado, en este mes de la promoción de la auditoría interna, pues hemos estado haciéndole ciertas presentaciones y hablando de muchos temas que son de interés para la función, y no podíamos dejar de lado el fundamento de la gestión de auditoría interna, que parte de las raíces de una definición del rol, que esas raíces y esas definiciones del rol de la auditoría interna tienen que surgir de un comité de auditoría o en su defecto de una junta directiva. Y pues en esta ocasión hemos querido compartir con ustedes nuestros pensamientos y nuestros planteamientos respecto de la necesidad que tenemos de asegurarnos que nuestro comité de auditoría tenga una estrategia sólida y particularmente estable en la gestión de sus funciones, que nos permita a nosotros como auditores internos pues llevar a cabo nuestra tarea ya propiamente operativa, ya que ya básicamente es relacionada con la gestión de la operatividad de la función. Pues habiendo dicho esto, contarles acá que vamos a hacer una presentación de poquitos slides y cuando ustedes tengan alguna consulta o si quieren hacer algún comentario, pues lo pueden hacer a través del chat, que nosotros vamos a estar atentos a responder sus consultas y sus comentarios. Los objetivos de esta charla, que pues a mí se me va a hacer corta y lo voy a hacer lo más concreto posible para tocar los temas que son medulares en este tópico del comité de auditoría, es principalmente pues que recordemos cuál es la relevancia del comité de auditoría en nuestra gestión. Luego, pues, cómo es que se tiene que alinear la estrategia del comité de auditoría y a qué se alinea dentro del negocio.
Y por último, pues, cómo conseguir esa tan mencionada estabilidad en la estrategia del comité de auditoría y los desafíos y las oportunidades que nosotros podemos ver en los comités en los que nosotros, a los que nosotros reportamos, y si en algún caso, pues alguno de los participantes ha tenido la oportunidad de ser parte de un comité de auditoría, pues también puede identificar los desafíos y las oportunidades que tiene para manejar y gestionar esa estabilidad asociada a una alineación correcta. Hablando de la relevancia del comité de auditoría, vamos a profundizar en 4 aspectos importantes. Primero, el tema del cumplimiento normativo y regulatorio. Más allá de que una empresa sea pública o una empresa tenga rol gubernamental, o que en algunos países de nuestra región pues ya existe cierta normativa asociada con la definición de un comité de auditoría, la relevancia del comité de auditoría respecto al cumplimiento normativo y regulatorio reside en que tiene que ejercer como ese órgano de supervisión de riesgos, controles, información financiera, y también promover y permitir que la función de auditoría interna ejerza ese rol de supervisión y monitoreo en las operaciones del negocio. Respecto de la función de auditoría interna, el comité de auditoría a nivel de cumplimiento normativo pues tiene que generar directrices concretas respecto a esas áreas de supervisión y cumplimiento que son parte del alcance de la función de auditoría interna. Si bien es cierto, nosotros como auditores internos y los directores de auditoría interna se nos requiere establecer una estrategia de corto y de largo plazo para la ejecución de la función, toda esa estrategia está basada en directrices que tienen que venir de la junta directiva a través del comité de auditoría. Y que también, hablando de un tercer punto, que es cómo contribuye este comité de auditoría a fortalecer la relación entre la auditoría interna y el negocio. Para uno de nosotros que tenemos experiencia en auditoría interna, es un secreto que esa relación, no solo laboral, sino esa relación de reporte entre nosotros como órgano de supervisión y las entidades o las direcciones que ejercen los roles de liderazgo en el negocio, pues no siempre puede ser la más cordial, y existen roces que están derivados de la naturaleza de nuestro trabajo. El comité de auditoría, ser un órgano que reporta directamente a la junta directiva, que tiene relevancia y a nivel de jerarquía, tiene la misma jerarquía que otros comités, tiene la potestad y la posibilidad de fomentar y generar ese balance entre los puntos de vista del auditor interno y el enfoque de generación de beneficios que da la función de auditoría interna hacia el negocio. En estos temas de cumplimiento normativo y regulatorio, como repito, no tiene mucho que ver el hecho de que sea una compañía regulada o no, sino hasta qué punto las empresas y las entidades donde nosotros laboramos cuentan con una definición de las funciones del comité de auditoría que sea clara y que esté asociada a lo que nosotros como auditores internos aspiramos a ejercer como función. Hablando de la estrategia del negocio, ¿por qué el comité de auditoría es relevante? Y aquí es un tema bastante muy extenso, porque pues nosotros como auditores internos nos hemos dedicado a capacitarnos, a tecnificarnos. Las instituciones de auditoría interna, como son los institutos de auditores internos, pues se han preocupado por darnos normativas, darnos lineamientos de ejecución e incluso algunos lineamientos para generar una estrategia de auditoría adecuada. Y sin embargo, todo esto pues tiene que ser del conocimiento de los dueños del negocio, que son a los que finalmente servimos y los que nos contratan para realizar este trabajo. Entonces, hablando de la gobernanza respecto de la estrategia del negocio, para nosotros como auditores internos y para el comité de auditoría, es importantísimo poder interpretar hasta dónde el negocio quiere fomentar un ambiente de gestión de riesgos, de controles y de supervisión. ¿Por qué razón? Porque en esa medida y de esa manera también vienen los recursos, la atención que se le ponga a la gestión de la auditoría interna ya a nivel operativo y la aceptación de los resultados. Nosotros en nuestra trayectoria profesional hemos trabajado probablemente en 2 o 3 compañías en donde hemos podido ver, sin el ánimo de criticar el nivel de madurez, pero hemos podido ver
diferentes niveles de madurez y diferentes niveles de adherencia o de inclinación que tengan las compañías hacia estos ambientes de gestión de riesgos y controles. Y aquí pues pesa mucho, en particular cuando las empresas no son reguladas, porque pues las juntas directivas tienen la libertad de definir ese nivel de madurez. ¿Qué es lo importante aquí? Es que necesitamos entender los comités de auditoría y las funciones de auditoría interna, necesitamos entender hasta dónde vamos a ser capaces de llegar y hasta dónde nos lo va a permitir la junta directiva. Si las juntas directivas o los dueños de los negocios en donde nosotros laboramos tienen un cierto interés por el control, pero no por la gestión de riesgos, pues el comité de auditoría tiene que tomar ese rol en la promoción de mejoras en el balance gobernanza-negocio. Tiene que ser capaz de definir y de establecer sesiones, charlas de conversión, digámoslo así, pero en realidad es un tema de mucho de capacitación, comunicación y de darle claridad a las juntas directivas y a los dueños de los negocios de cuál es la importancia de hacer mejoras en los ambientes de riesgos, de gestión de riesgos, controles y supervisión, cuando estas son necesarias. Pero finalmente las directrices del nivel de madurez que una compañía quiere tener y el nivel de gestión de riesgos o el nivel de control que quiere tener, pues son directrices que vienen de la junta directiva y los dueños de negocio, y el comité de auditoría lo que necesita es transformar eso en una estrategia sólida que a nosotros como auditores internos nos permita trabajar en línea con esas expectativas. Respecto de la función de auditoría interna, en consecuencia, el comité de auditoría pues ya una vez ha consolidado las aspiraciones de la junta directiva y se han definido de manera conjunta cuáles son esos niveles de madurez que se requieren tener, pues ya el comité tiene que dirigirse a las funciones de auditoría interna para proveer la claridad suficiente respecto al enfoque y la cobertura de la estrategia de auditoría y del plan operativo en el corto y en el largo plazo. Es posible que a nivel normativo, a nivel de reglamentos o de incluso leyes que establezcan que hay ciertos requisitos que tienen que cumplir en cuanto a evaluaciones de gestión de riesgos, a niveles de cobertura e incluso pues en ciertos sectores como es el sector bancario probablemente las funciones de auditoría interna ejercen roles de control bastante más profundos y extensos que en otro tipo de compañías. Es por poner un ejemplo. Pues esta claridad tiene que surgir de una negociación y de un establecimiento de aspiraciones de la junta directiva que lo traduzca hacia el comité de auditoría y que el comité de auditoría, las funciones, nos provea la claridad hasta donde nosotros como auditores internos tenemos potestad de llegar, operativa y estratégicamente hablando. Y el fortalecimiento de la relación entre auditoría interna y el negocio, pues también tiene mucho que ver de auditoría interna, ayudarme a llevar mi función a las mejores prácticas en función del apetito que tengan las organizaciones de riesgo y que tanto quieran y estén dispuestos a invertir en una mejora continua de la gestión de auditoría interna. Y aquí probablemente hay mucha discusión en las definiciones estratégicas de los planes de auditoría interna de todos los años, porque pues un proceso de mejora de auditoría interna, si nosotros quisiéramos llevar la auditoría a la versión 4.0, si la queremos automatizar, si queremos aplicar inteligencia artificial en auditoría interna, que son muchos de los temas que hemos conversado durante este mes, pues todo esto requiere una cierta cantidad de recursos, pero los recursos no siempre son lo más discutible en este proceso de cambio, sino el cambio por sí mismo. Cuando las juntas directivas y los dueños de negocios no comprenden con la total claridad cuál es el beneficio o la naturaleza de los cambios y las mejoras que nosotros queremos hacer, muy probablemente nos enfrentemos con una barrera que no siempre tiene que ver con asignación de recursos, sino con gestión del cambio.
y no entienden que nosotros estamos haciendo implementaciones, por ejemplo, de robotización para optimizar nuestro trabajo de auditoría y tener mejores alcances, pero las juntas directivas de todas formas quieren ver sus informes de la misma manera como los han venido recibiendo desde los últimos 10, 15 años, ese rol y esa gestión del cambio y de poder darle claridad a las juntas y a las primeras líneas de negocio, de que estamos ejerciendo una función que va pro la mejora del ambiente de gestión de riesgos y controles. El comité de auditoría es el ente que tiene que llevar esa bandera y ese estandarte, de forma tal que nosotros a nivel de juntas directivas, nosotros como auditores internos contemos con un jugador a nuestro favor, que es nuestro comité de auditoría, haciéndole ver todos estos cambios importantes y necesarios a las juntas directivas. El siguiente tema tiene que ver con la independencia del rol y el plan de desempeño, que de esto pues nosotros como auditores internos hablamos mucho y es en donde ya nosotros en la función de auditoría interna probablemente tengamos bastante controversia. ¿Qué tanto nosotros podemos ser independientes en la vida real respecto de nuestra función y qué tanto esa independencia que no hay señal, permítame un segundo. Me están diciendo acá que corrija mi señal de internet. Dale 15 segundos. Sí, bueno. Listo. Bueno, pues entonces retomemos el tema de la independencia del plan de desempeño. En temas de gobernanza, el comité de auditoría tiene un rol bien importante y es que necesitamos que nuestros comités de auditoría nos ayuden a garantizar que los procesos de auditoría se realizan de manera estratégica. Como lo veníamos hablando con el tema de independencia, es muy fácil caer en planes operativos que dependan de las direcciones de negocio. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros como prestadores de un servicio de supervisión a nivel interno, pues también recibimos requerimientos y solicitudes de las diferentes áreas del negocio. Muchas veces y sobre todo cuando nosotros ya manejamos dentro de nuestra función de auditoría interna un rol de evaluación de riesgos, muchas veces los pedidos que nos hacen las diferentes áreas de negocio no van en línea con la calificación de riesgo que nosotros le hemos dado a los diferentes procesos que a las áreas de negocio les preocupan. Aquí pues hay mucho que hablar al respecto. Puede ser que nosotros en nuestra gestión de riesgos tengamos que hacer ciertos ajustes para poder orientarnos a las necesidades reales del negocio, que eso sí puede pasar y es un reto que tenemos que superar los auditores internos con la ayuda del comité de auditoría. Pero por otro lado es qué tanto las áreas del negocio como tal están dispuestas a ser supervisadas en aquello en lo que nosotros hemos identificado que hay más riesgo para dejar que las áreas del negocio se hagan cargo de la supervisión y el control de estas áreas que sí dependen de la gestión operativa de los negocios. Si nosotros tenemos el apoyo de un comité de auditoría muy fortalecido, esa negociación pues tiende a ser bastante más simple, bastante más dinámica, que permita pues hacer un balance entre lo que las áreas del negocio consideran que necesitan y lo que nosotros hemos determinado como puntos prioritarios de evaluación. Aquí el tema es hasta dónde el comité de auditoría nos puede apoyar en asegurarnos que las funciones de auditoría interna se llevan a cabo con un enfoque estratégico en aquellas áreas que son enfoque operativo que tiene que ver con necesidades muy de corto plazo y muy de primera línea operativa. A nivel de gobernanza, esto tiene que ver mucho con lo que hablamos hace dos
de control. Entendiendo que nuestros roles de auditoría interna son de evaluación de gestión de riesgos, controles, procesos y supervisión financiera, pues la Junta Directiva puede estar interesada en que tengamos muy altamente desarrollados temas de gestión operativa y controles, y probablemente la gestión de riesgos todavía no la vea como una necesidad, y eso es lo que tenemos que balancear para que en la función de la auditoría interna, pues entonces ya nosotros desde nuestra independencia y desde nuestro desempeño podamos evaluar ese nivel de madurez en la función y la cantidad y la calidad de los servicios que prestamos como auditores internos que estamos cerca del negocio, que nos permita así saber que es posible que haya algunas áreas del negocio o algunos procesos en donde por el nivel de madurez, por el interés que la Junta Directiva y los dueños tengan respecto de ese proceso, pues tengamos que entrar a un nivel más operativo y un alcance mucho más específico, y en algunas áreas y en algunos otros servicios en donde probablemente pues se requiera otro tipo de enfoque más estratégico. Aquí podemos hablar, por ejemplo, ya en las funciones de auditoría interna, casi todas las compañías en las que nosotros trabajamos tienen cierto nivel de tecnología asociado a los procesos. ¿Qué tanto las juntas directivas están dispuestas a escucharnos a nosotros como auditores internos cuando evaluamos la calidad y la madurez de los servicios de tecnología, o bien la calidad y la madurez de los servicios que la tecnología presta a los procesos de negocio? Cuando a nosotros como auditores nos ven únicamente en el plano de control y supervisión, probablemente haya un choque en percibir o en aceptar y recibir interpretaciones o evaluaciones de niveles de madurez en temas de tecnología si a nosotros no nos ven como auditores en esas áreas, o las mismas juntas directivas y dueños de negocio consideran que esas no son áreas que son importantes. Y ahí pues nuevamente ya entra en tema el fortalecimiento de la relación entre la auditoría y apoyar y generar ese equilibrio en la asignación de los recursos en una función de auditoría interna a través de una estrategia que sea integrada, que esté adecuadamente balanceada y que nos permita, al mismo tiempo que atendemos las aspiraciones del negocio tal cual son en este momento, a través del comité de auditoría, ayudemos a las juntas directivas y los dueños de negocio a identificar e inclinarse por requerirnos y aceptar la supervisión en otras áreas en donde pues probablemente no consideren necesario por falta de claridad, o pues también puede ser porque simplemente pues no lo desean de esa manera. Un comité de auditoría en las juntas directivas es incalculable. ¿Por qué razón? Porque los comités, pues los comités de auditoría en compañías formalmente establecidas, con auditoría misma jerarquía de un comité de compensaciones, de un comité de estrategia, de un comité de finanzas, los comités que tenga la organización. Y el comité de auditoría cuenta con esa jerarquía que le permite llegar de manera directa, continua y cercana a las juntas directivas. Con un comité de auditoría que tenga influencia en las decisiones y en las estrategias de la organización, nosotros tenemos muchísimo, como auditores internos, tenemos muchísimo campo para trabajar y muchísimo que ganar. ¿Por qué razón? Porque esa influencia que tenemos nosotros que manejar en nuestro rol de auditoría interna, ya potenciada en la función del comité de auditoría, tiene que generar resultados positivos, no solo hacia nuestra gestión, sino hacia la manera como otras áreas del negocio ven la gestión que nosotros realizamos. En la función de la auditoría interna, pues lo que estábamos mencionando, un comité de auditoría nos puede dar a nosotros la tranquilidad de que el rol y el desempeño de la auditoría interna está viéndose en las juntas directivas.
Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido en algún momento que los comités de auditoría son principalmente de rutina o de cumplimiento, en los que probablemente la agenda del comité de auditoría tenga ya varios años de no revisarse, o que simplemente pues sea un requisito a cumplir porque tengo que reportar que llevé a cabo un comité trimestral, pero los miembros del comité de auditoría no ejercen un rol ni de definición estratégica, o probablemente el rol de influencia no lo tienen tan bien asimilado, y por lo tanto pues más que ser un comité de auditoría, una ayuda para transmitir la función y los resultados de la función de auditoría interna, es una barrera hasta la cual llega el trabajo que nosotros como auditores internos realizamos. Es bien importante, y probablemente ahorita las personas que nos están escuchando se pondrán a reflexionar si en algún momento este tema de la influencia del comité de auditoría en el negocio es la que más ha tenido retos en las funciones de auditoría que ustedes tienen. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos del tema de gobernanza, pues en la gobernanza y las definiciones del rol de la auditoría ya están establecidos ciertos parámetros que para nosotros dan claridad. A nivel de la estrategia, pues muy probablemente también en los negocios ya se haya establecido hasta dónde la auditoría interna puede crecer, hasta dónde el negocio está dispuesto a madurar una función de auditoría interna, gestión de riesgos, controles y procesos. A nivel de independencia probablemente no esté en cuestionamiento el hecho de que nosotros como auditores internos somos independientes, pero a nivel de influencia, si nosotros tenemos un comité de auditoría muy pasivo o que se ha quedado rezagado en este tema de generar liderazgo y generar influir sobre las decisiones de la junta directiva, eso sí lo podemos resentir nosotros en nuestra operatividad, y particularmente en lo que respecta a tratar de establecer mejoras en procesos, en nuestros procesos operativos y estratégicos de la función propiamente dicha. Y por lo tanto, pues esto también puede generar impacto en la relación que tenemos nosotros como auditores internos y el negocio al que asistimos. ¿Por qué razón? Porque un comité de auditoría con alta influencia es aquella persona a la que la junta directiva va a escuchar para establecer y generar un mecanismo en donde se pueda implementar cultura e influir hacia la administración en la adherencia al cumplimiento de procesos de monitoreo y rendición de cuentas, en el que a nosotros, en nuestra función de auditoría, nuestros colegas del resto de las áreas del negocio ya no nos vean como un mero fiscalizador, sino que realmente, que ese es el sueño de todos los auditores, pienso yo, que realmente nos vean como una parte importante en la generación de beneficios para el negocio, que muchas veces no son beneficios económicos, sino beneficios en mejoras en la gobernanza, mejoras en temas de responsabilidad social, mejoras en la misma tecnología, que es de los temas que hemos venido hablando en las últimas charlas durante este mes, en donde ya nosotros en nuestra función de auditoría tengamos ese elemento llamado comité de auditoría, que a través de su influencia pueda generar que nuestros clientes del negocio estén satisfechos, tranquilos y acepten el resultado de nuestro trabajo de supervisión, porque todos estamos alineados hacia la misma perspectiva de madurez en sistemas de gestión, madurez en procesos de control, y que todos estemos claros. Probablemente nosotros desde auditoría interna sí, pero desde el lado del negocio también estén claros de que todas estas gestiones de supervisión tienen que impactar en mejoras en el negocio. Y bueno, ¿cómo entonces alineamos la estrategia del comité de auditoría? Y aquí vamos a hablar de 4 temas importantísimos. El primero es cómo se conformó el comité. Y aquí lo vamos a hacer a nivel de preguntas, porque más que yo contarles cómo ha sido mi experiencia, me gustaría que con estas preguntas todos nosotros nos lleváramos un tema de reflexión de qué tanto este tema de la estabilidad del comité de auditoría y de la madurez de la función de los comités de auditoría puede en nuestras funciones actuales establecer un punto de partida o un punto de mejora para la gestión de nuestra función actual. Temas importantísimos como
si nosotros estamos claros que de la manera como están definidos los roles del comité. No solo que la junta directiva haya establecido 3 o 4 comités ejecutivos, uno de los cuales es el comité de auditoría, y que le haya establecido un rol en donde dice, bueno, si ustedes tienen estatuto de comité de auditoría y lo tienen a la mano, ustedes se van a dar cuenta que en el estatuto del comité de auditoría dice, bueno, la junta directiva establece que va a haber un comité de auditoría que tiene estos roles, y dice rol de supervisión, de control, de monitoreo, en gestión de riesgos, controles y procesos. Perfecto. Ahora, ¿qué tanto en realidad los miembros del comité de auditoría han sido asignados claramente respecto de esos roles? ¿Qué tanto sus miembros del comité tienen esa claridad de qué significa evaluar la gestión de riesgos? ¿Qué significa, si yo soy miembro de un comité de auditoría, cuál es mi rol? ¿Voy en rol de presidente? ¿Existe un mecanismo de voto para toma de decisiones en los comités? ¿Qué tanto en realidad los roles que la Junta Directiva le ha atribuido al Comité de Auditoría pueden existir y se materializan en la vida real cuando se trata, por ejemplo, de parar una estrategia de negocios que tiene altos riesgos que en teoría, de acuerdo a las definiciones estratégicas, riesgos muy altos que el mismo negocio no está dispuesto a aceptar? ¿Será que esos roles existen? Y la siguiente pregunta es, ¿la junta directiva reconoce esos roles y los atiende? Porque pues, probablemente cuando las juntas directivas establecieron, y esto pasa con las compañías de larga trayectoria como pasa con las compañías nuevas, las juntas directivas establecen un comité y puede darse el caso en el que, bueno, vamos a establecer comités porque a mí vino el consultor y me dijo, mira, tienes que tener un comité de auditoría, un comité de compensaciones y un comité de finanzas. Y le tenés que poner estos roles. Pero llevarlo de la teoría a la práctica es posible que cuando ya la junta directiva reciba una retroalimentación de la gestión de la auditoría interna a través del comité, ya no esté tan abierta a reconocer que ese rol del comité de auditoría probablemente incida en la toma de decisiones del negocio. Entonces aquí es, si conformamos un comité, realmente la junta directiva estaba dispuesta a cumplir con las premisas del comité que creó o todavía tenemos que superar esa barrera. Y la última pregunta es si realmente el comité va a llevar a cabo sus funciones definidas ante la Junta. Y nuevamente, aquí es mucho más fácil en las entidades reguladas porque tienen que cumplirlo, pero que de cumplirlo a que se cumpla de acuerdo a las definiciones, pues también hay una gran brecha. Y si hablamos de las entidades en donde los comités no necesariamente tienen ese rol de influencia que habíamos hablado, pues aquí se nos hace mucho cuesta arriba el reto de estar seguros que el comité de auditoría ejerce ese rol de supervisión y retroalimentación que tiene que ejercer ante la junta directiva respecto de las decisiones y las discusiones difíciles asociadas a evaluar estrategias de negocios y no permitir hasta cierto punto que el negocio tome decisiones que están claramente en contra de el apetito de riesgo que en algún momento se definió. Pero si la junta directiva no tiene claro el funcionamiento de un comité, el comité no tiene claros sus roles y de los roles que tiene claros, pues no los ejecuta correctamente o no hay un órgano, la misma junta directiva probablemente no le exige el cumplimiento de esos roles, pues ahí nosotros ya tenemos, ahí es en donde ya se empieza a tambalear esa famosa estabilidad del comité de auditoría que impacta en nuestra función como auditores internos. La siguiente pregunta, para poder alinear correctamente la estrategia del comité de auditoría es, ¿cómo se garantiza el correcto desempeño de la función? Y aquí me gustaría que nosotros, los participantes, nos preguntáramos si el comité de auditoría realmente tiene un rol independiente del negocio, porque nosotros, pues a nivel operativo, probablemente nos hemos dado cuenta que en muchos de nuestros trabajos, la auditoría interna no es del todo independiente. Y muy probablemente la auditoría interna dependa de un área financiera, de otra área de negocios, de un área de estrategia, y que operativamente pues no tenga independencia. Pero ahora hablemos del comité de auditoría como tal. ¿Realmente tiene un rol independiente del negocio
o la conformación del comité de auditoría por los miembros y por los roles que hablamos hace unos minutos tampoco permite esa independencia. ¿Será que el comité de auditoría tiene la influencia necesaria para generar cambios? Porque recordemos que los comités ejecutivos, desde el punto de vista de la gobernanza y de la estricta teoría, los comités ejecutivos han sido conformados para asesorar y asistir a las juntas directivas en temas de especialidad. Por eso es que las compañías, cuando tienen cierto nivel de madurez, cuentan con 3 o 4 comités o hasta 5, de los cuales la literatura relacionada con governance nos dice, ustedes tienen como compañía que mantener un comité de auditoría, un comité de compensaciones y un comité de negocios. Si ustedes se dedican a crecer, el comité se llama Comité de Fusiones y Adquisiciones o se puede llamar Comité de Innovaciones, pero los dos que nunca van a faltar es el de compensaciones y el de auditoría. ¿Por qué razón? Porque tanto, no me voy a extender mucho con el Comité de Compensaciones, pero tenemos este comité tiene una alta influencia e impacto en la manera como se definen las estructuras, los costos de la organización y las estructuras que recaen o que repercuten en la gestión de procesos y controles. La asignación de los salarios, los recursos y los beneficios a los empleados y a los directivos del negocio, que es un tema altamente delicado. Con ese mismo nivel de complejidad y con ese mismo nivel de importancia, existe el comité de auditoría para asistir a la organización en temas especializados relacionados con identificación y gestión de riesgos, con evaluar la gestión de riesgos del negocio, con la evaluación de los procesos y controles sobre los cuales descansa esta estructura de la que hablamos en el comité de compensaciones y que se cumpla toda la normativa. Estamos hablando de 2 comités altamente importantes, pero si la junta directiva no descansa o no atiende estas directrices o este consejo, porque finalmente los comités lo que sirven es para dar consejo, pues entonces vamos a tener una junta directiva con unos comités establecidos formalmente, pero que no operan en la vida real. Y por lo tanto, pues entonces ya se deriva en la siguiente premisa, que es si yo garantizo el correcto desempeño de la función y que también cuente con los recursos suficientes para tener libertad de definición estratégica, como comité de auditoría que me permita darle esa definición estratégica al auditor interno para ejercer su rol. Y aquí pues probablemente también trabajemos en compañías en donde no haya estos comités de auditoría, pero que sí necesita ejercer o existir un rol de definición, un rol de consejo. Muy probablemente en la compañía donde yo trabajo, el director de auditoría es el comité. Pero esos roles, independientemente de que no exista un comité, estos roles son necesarios. El rol de definir la independencia, definir el nivel de gobernanza, el nivel de adherencia y aceptación que tienen los dueños del negocio respecto de mi función y que esto derive en una asignación correcta de la influencia, los procesos, los recursos y las expectativas de lo que mi auditor interno va a hacer en el campo. Otro tema importante de alinear la estrategia del comité de auditoría tiene que ver con la calidad del comité. ¿Cómo se califica en la vida real en sus organizaciones la calidad y la atención que el comité de auditoría le da a la Junta? Hemos hablado de 2 escenarios diferentes. Hay un escenario en el que la Junta Directiva sí se asiste de su comité de auditoría y sí sabe qué pedirle o tienen establecido un sistema de rendición de cuentas asociado con una estrategia, como puede haber juntas directivas en el otro extremo, en donde, pues si bien tienen junta directiva y comités de auditoría, son meramente formales o solo se tratan aquellos temas que sean del puro interés de la junta directiva, en donde pues tiene que decirse, pero y porque es así, no necesariamente los temas del comité de auditoría sean tan interesantes como los temas del negocio y por lo tanto pues se les dedica bastante menos tiempo. La conformación del comité es adecuada y acá nosotros hemos escuchado en la literatura y que así tiene que ser, que se necesita que los miembros del comité de auditoría tengan la expertise suficiente para poder ejercer sus funciones.
Ya habíamos hablado hace unos minutos de cuáles son, si existe claridad en las definiciones de los roles de las personas. Ahora, cuando yo ya tengo definido los roles que van a ejercer las personas que son miembros de mi comité, estoy contratando o estoy reclutando a las personas correctas. Puede ser, incluso puede ser, que los comités de auditoría sean conformados por los mismos miembros de las juntas directivas y en donde no necesariamente haya independencia. Puede ser que la independencia en algún momento la tengamos que negociar porque los miembros de los comités son los mismos miembros de las juntas, pero el tema de la calidad de un miembro del comité de auditoría no debería ser negociado. Y en esto, pues yo creo que todos podemos en algún momento haber identificado que en los comités de auditoría en donde hemos estado trabajando, no necesariamente los miembros de los comités de auditoría cuentan con esa expertise necesaria. El presidente del comité de auditoría tiene que tener claridad de sus roles y sus responsabilidades y puede que no sea la persona experta en gestión de riesgos que nosotros quisiéramos. ¿Será que en esa conformación del comité, en la junta directiva, le ha dado libertad al comité de auditoría de asistirse de terceros especializados en los temas que está llamado el comité a supervisar? Si yo no cuento, así como a nosotros, a nivel de normativa de auditoría en la ejecución, se nos pide que si en nuestros equipos nosotros no tenemos una persona especializada en temas que tenemos que auditar, contratemos a un tercero o nos capacitemos, ese es el mismo llamado que se tiene que hacer a un comité de auditoría. Si los miembros del comité no tienen ese expertise, están en la potestad de hacer de buscar esa ayuda y buscar ese expertise o no, porque de eso depende si en realidad el comité de auditoría a nosotros hacia abajo como auditores internos nos puede generar una directriz clara y hacia arriba como junta directiva les puede indicar y les puede aconsejar respecto a cuáles son las necesidades que tiene el negocio. Aquí el ejemplo más fácil de darles es el tema de tecnología. Es muy probable que yo no tenga una persona con altos conocimientos y experiencia de tecnología en un comité de auditoría. Entonces, ¿qué tiene que hacer el comité de auditoría para asistir a la junta directiva en la evaluación y gestión de riesgos de tecnología en el negocio? Pues en estricta teoría, tendría que asistirse de un experto. Si yo no soy experto, lo tengo que buscar. Está definida esa dinámica y está establecida la claridad que le permita la libertad al comité de hacer este tipo de acercamientos para poder entonces sí, decir que tengo una conformación adecuada y puedo ejercer ese consejo adecuadamente. Consejo hacia arriba y orientación hacia abajo, que me permite entonces ahí sí darle consistencia a la junta directiva en la labor de supervisión y orientación. Que mi junta directiva tenga claridad de qué es lo que me tiene que pedir y que realmente ejerza ese rol de supervisión, seguimiento y rendición de cuentas. El cuarto punto aquí que tiene que ver con alinear la estrategia del comité de auditoría hacia las necesidades de la función y las necesidades del negocio, y lo puse a propósito en otro color, es la alineación del negocio. Que esto desde mi punto de vista es algo de lo que no hablamos lo suficiente en nuestra función y que muy probablemente nuestros comités de auditoría tampoco hablen lo suficiente a nivel de consejo hacia las juntas. Primera pregunta, ¿los directores del negocio en el que ustedes están trabajando están orientados a una rendición de cuentas, sí o no? ¿O es que estamos en una institución en la que los líderes del negocio tienen la idea de que los auditores internos somos los encargados de vigilar por la estructura de control, de vigilar por los procesos y vigilar por el cumplimiento? ¿Será que los líderes del lado del negocio ya tienen una cultura de rendición de cuentas que sea genuina, en la cual cuando el auditor interno hace una presentación o retroalimenta sobre fallas importantes o sobre cambios necesarios en temas de gestión de riesgos, procesos y controles, exista del otro lado una persona que reciba y responda sobre esos cambios necesarios?
o vamos a ser únicamente los auditores internos los encargados de darle seguimiento a que las mejoras se realicen o no se realicen y que tengamos que mantener un nivel de madurez en el que nosotros como auditoría interna no quisiéramos estar, pero que la organización sí acepta como tal. Y si existen consecuencias sobre esos reportes de los comités de auditoría hacia la junta directiva y los reportes de auditoría interna hacia las áreas de negocio. Este es un punto bien crítico porque nosotros como auditoría interna e incluso como comité de auditoría podemos tener todos los sueños del mundo y una estrategia muy clara y muy definida de mejora y de transformación, de evolución de nuestra función. Pero si del otro lado, que es el negocio, no están claros y no aceptan su parte del rol en esta fórmula, al final de cuentas es un partido que no vamos a ganar porque no tenemos una contraparte en la cual haga impacto estos trabajos y estos esfuerzos que nosotros estamos intentando realizar desde nuestro rol como auditores internos y desde el rol del comité de auditoría. Como lo podemos ver, la alineación de la estrategia del comité de auditoría, si ya nosotros nos ponemos en una posición de ejecutar nuestra función de auditores internos, el hecho de que tengamos un comité o no tengamos un comité, el hecho de que nuestro comité de auditoría esté establecido únicamente para efectos formales o que esté establecido para ejercer una función, el hecho de que nuestro comité de auditoría tenga influencia y liderazgo sobre la junta directiva o no lo tenga, son situaciones que repercuten de manera directa e inmediata sobre la función de la auditoría interna, que es la que nosotros ejercemos. Y por último, pues de lo que veníamos a hablar, cómo conseguir entonces la estabilidad en la gestión del comité de auditoría que nos permita a nosotros como auditores internos funcionar de una manera clara, tranquila, estratégica y de visión de evolución a largo plazo. Y aquí vamos a trabajar en 4 enfoques importantes: el enfoque de la educación, el nivel de madurez, en evaluaciones de desempeño y en el rol de la función de auditoría interna. En temas de educación, ¿cuáles son los principales desafíos? Y esto es a manera de conclusión de lo que hemos venido conversando en estos minutos. ¿Cómo podemos educar nosotros a los miembros del comité para que asuman sus roles y sus responsabilidades? Muy probablemente nosotros desde nuestra función de auditoría interna tenemos, en este sentido, tenemos muy poco que hacer. Y sin embargo, todavía podemos hacer mucho en hacerle ver a los miembros del comité de auditoría cuáles son las necesidades que ellos deben atender hacia el rol del comité y hacia el rol que nosotros ejercemos en la auditoría interna, que nos permita, sí, atender esas necesidades del negocio desde una perspectiva consensuada con el negocio y con mucha claridad. Aquí las oportunidades pues, que tenemos respecto del comité es justamente lo que hablamos hace unos minutos, asignar a las personas correctas con los atributos necesarios que permitan hacer que esta gestión del comité de auditoría obre en beneficio del negocio y que ese beneficio sea aceptado por todas las partes. Acá, pues yo lo he mencionado en varias ocasiones, a mí me parece que nosotros como auditores internos tenemos muchísimo camino andado en temas de mejora continua, de adhesión a mejores prácticas, pero en donde nos falta es en esa comunicación y esa claridad que debemos tener y que necesitamos tener respecto a lo que la junta directiva y los dueños de negocio están dispuestos a aceptar de nuestro trabajo, que nos permita así avanzar de manera conjunta en lo que a la junta directiva y los dueños del negocio les parece que es de su interés y necesidad y que de manera simultánea y paralela, nosotros desde nuestro rol de auditores internos o en nuestro rol de comités de auditorías, empecemos a trabajar en ese proceso de fortalecimiento de los criterios que tiene que tener la junta directiva para poder orientar sus esfuerzos correctos respecto de las expectativas de un nivel de gobernanza en los negocios.
Ahí nosotros pues tenemos un desafío bien importante porque desde nuestro rol de liderazgo es bastante complejo, pero que todavía lo podemos ejecutar, y es que no es únicamente irle a decir a las áreas del negocio en qué están mal, sino es trabajar en educar. Puse la palabra educar por hacerlo corto y práctico, pero es el fomentar esa inclinación, esa adherencia a los ambientes de control y madurez que permitan a la organización sí evolucionar en los aspectos de gobernanza de acuerdo a lo que es necesario para las organizaciones, ¿verdad? El siguiente punto, pues, es el nivel de madurez actual versus el nivel de madurez deseado, tanto en la gestión del comité como en las labores que tiene a cargo. Y aquí es bien importante el desafío que tenemos, es la claridad que tiene el rol. La junta directiva es súper necesario, y para nosotros como auditores internos y para el comité de auditoría es súper necesario que la junta directiva nos dé esa claridad. ¿Cuál es el rol y qué espera que consiga en el corto y en el largo plazo? Y acá pues es en son de broma, pero la pregunta es, ¿quieren que los auditores tengamos un proceso de auditoría formal y normado, o lo único que aspira una junta directiva es que nosotros seamos los Doberman de la puerta, que no dejemos que se pasen las fallas en los controles? Es muy diferente un enfoque de auditoría basado en controles como un enfoque de auditoría basado en gestión de riesgos. Eso nosotros como auditores lo sabemos. Qué tanto la junta directiva lo tiene claro y qué tanto la junta directiva nos da esa claridad a través del comité de auditoría que nos permita operar con el nivel de madurez que las juntas están dispuestas a aceptar de nuestro rol. Entonces aquí pues la oportunidad justamente es el comité de auditoría debe proteger la estabilidad de la gestión de la auditoría interna. También nos puede pasar que a lo largo de los años, y dependiendo de la dinámica de los negocios en los que estemos, las juntas directivas tengan cambios y que como resultado de esos cambios también cambien los enfoques y los deseos de la organización. Y entonces es probable que la junta directiva del 2015 dijo, bueno, sí, necesitamos fortalecer los sistemas de gobernanza y control y encargue ese comité de auditoría. Pero en el 2020 cambió el presidente de la junta directiva y viene una persona con muchísima más orientación de negocios y dice, no, mira, señor del comité de auditoría, de verdad que yo lo único que quiero es que no se me pierda la plata y todo lo demás no me interfieran con el negocio. Pues todos esos cambios que pudieran surgir en las definiciones y las expectativas de una junta directiva, el comité de auditoría necesita hacer una cierta negociación y consenso. La oportunidad es precisamente eso, ¿verdad? Es asegurar que la función de auditoría interna tiene estabilidad basada en que el enfoque, la estrategia y el alcance de la gestión del comité de auditoría están debidamente clarificadas y negociadas con la Junta, que permita que los esfuerzos en el corto, pero principalmente en el largo plazo del rol de supervisión de auditoría interna sí generen un producto terminado que cuando la Junta lo reciba sea lo que estaba esperando recibir. En temas de evaluación de desempeño, ¿cómo podemos conseguir esa estabilidad necesaria en la gestión del comité de auditoría? Pues evaluando, ¿verdad? Evaluando el desempeño. La junta directiva tiene que ejercer su rol de supervisión de la función del comité. Aquí nuevamente es probable un poco de desconocimiento. Yo creo que, pues bueno, cuando a uno lo llaman a conformar una junta directiva en un negocio, probablemente sepa de negocios, pero no necesariamente sepa de gobernanza y de gestión, de seguimiento y supervisión. Pero pues no es lo mismo que el comité de auditoría llegue a entregar su reporte trimestral, porque va a entregar lo que considera desde la perspectiva normativa, técnica, y establezca una claridad de qué es lo que quiere ver. A nivel de lo que hemos hablado en el transcurso de esta hora, que es qué nivel de madurez quiero yo tener, qué nivel de madurez espero que tengas al final del año, en qué áreas, con qué enfoques, y hasta dónde en realidad la junta directiva está dispuesta a asumir roles de supervisión de un tema del que probablemente no sea completamente conocedora.
Y la oportunidad, pues, es esto, ¿verdad? El comité de auditoría tiene que asumir ese rol y ese compromiso en generar reportes que le permitan a la junta directiva también entender qué es lo que debe exigir. ¿Verdad? Que es un poquito quien audita al auditor. Si las organizaciones no tienen el nivel de madurez suficiente, nosotros como auditoría interna podríamos pensar que trabajamos con libertad, porque pues a nosotros como auditores internos y en los comités de auditoría nadie nos pregunta qué estamos haciendo. Nosotros lo hacemos de la mejor manera que nosotros consideramos en cumplimiento con normativa, pero muy probablemente la junta directiva desconozca que es a profundidad lo que nosotros estamos intentando lograr en apoyo al negocio. Ese compromiso y ese liderazgo es una oportunidad que tienen los comités de auditoría para conseguir la estabilidad en la función del comité y del rol. Y por último, pues el rol de la función de auditoría interna, ¿verdad? Eso, los desafíos más importantes es cómo hace el comité de auditoría para traducir la estrategia, los deseos y las necesidades de la junta directiva, que es lo que hemos estado hablando. Es el producto final que será una junta directiva de nuestra función de auditoría y cómo la ven. La ven por que en el último año no hemos tenido sorpresas, están esperando que la junta directiva está esperando que la auditoría interna ejerza roles de supervisión en gestión de riesgos para minimizar fallas, para minimizar pérdidas, o están esperando que el rol de auditoría interna sea únicamente un controlador de cumplimiento con procesos. Esa expectativa que tiene que estar clara en la junta directiva. El comité tiene el desafío de traducirla correctamente para que el rol de auditoría interna se pueda ejercer probablemente no con el nivel que yo como auditor interno quisiera, pero sí con el nivel de desempeño que la junta directiva espera que yo tenga. Y las oportunidades, pues acá justamente es que el comité de auditoría tiene que generar esa cercanía, claridad y soporte al proceso de ejecución de la estrategia y de los planes operativos que han sido consensuados con la junta directiva. Finalmente, el comité de auditoría es nuestro coach a nivel de la gestión del desempeño del rol de auditoría interna. Tiene una gran responsabilidad en dictarnos la estrategia, el enfoque general, las directrices de trabajo, pero hacia arriba, respecto de la junta directiva, el comité de auditoría tiene un rol aún más importante que para cerrar esta conversación, desde mi punto de vista, es ejercer ese liderazgo que necesitamos que tenga el presidente del comité de auditoría o la persona que haga ese rol hacia la junta directiva y que le permita a los miembros de la junta directiva y a los dueños del negocio tener la claridad de lo que está esperando del rol de auditoría interna y tener un sistema y un mecanismo de medición para que todos estemos seguros de que hemos ejecutado nuestro rol en línea con esas expectativas. Ya como segundo punto, pues viene cómo trabajamos y cómo influimos en la mejora del ambiente de control interno, pero tiene que venir de arriba hacia abajo. Tiene que venir primero en conseguir que la junta directiva y los dueños del negocio estén claros de cuáles son sus necesidades, deseos y aspiraciones en aspectos de gobernanza. Bueno, y hasta acá concluye mi charla, mi planteamiento. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Claro que sí, Magda. Tenemos varias preguntas de nuestros oyentes. La primera la hace Edwin. ¿Cuál ha sido su experiencia en las empresas familiares para la estabilidad de la gestión del comité de auditoría? ¿Qué tips puede brindarnos? Bueno, en las empresas familiares, la verdad es que las empresas familiares es un tema de conversación de bastante complejidad, porque pues ahí tenemos que entender que muchas veces los roles de supervisión se asignan no necesariamente a las personas más capacitadas, sino pues es rotativo y eso pasa no solo en las empresas familiares, sino que en cualquier organización que no tenga claridad de su estrategia. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros cuando trabajamos en una empresa que tiene mucho componente familiar? Es que nuestra influencia y liderazgo tiene que ser superior a nuestro conocimiento técnico.
Ahí la capacidad que nosotros tengamos en influenciar la perspectiva y el enfoque de los dueños del negocio respecto de lo que quieren hacer es importantísima. Y nuevamente, tal vez lo voy a decir, para decirlo en palabras cortas, tal vez suene un poquito feo, pero al final los dueños del negocio son los dueños de las decisiones también. Y si las personas han decidido tener un nivel de madurez que para nosotros como auditores internos no es el que podrían tener, lo que nos compete como primer punto es asegurar que ese nivel de madurez que ellos esperan es el que se cumple, y como segundo punto, a través de nuestra influencia y nuestro liderazgo, tratar de convertir las expectativas de los dueños del negocio en un proceso de evolución que sí tenga sentido para ellos, ¿verdad? Finalmente tenemos nosotros que comprender que los negocios son eso, son negocios, y cualquier esfuerzo que no se vea representado en beneficios tangibles, beneficios que no necesariamente son económicos, pero sí tienen que ser claros y concretos, pues va a enfrentar una barrera. Pues entonces ahí lo que nosotros necesitamos hacer es, pues sí, trabajar en influir positivamente sobre esa claridad que deben tener los dueños de los negocios para poder orientarlos sobre lo que necesitan. Y la estabilidad, pues justamente es que si no tienen la debida claridad, muy probablemente cuando empiece a hacerse difícil un proceso, pues nos lo voten, ¿verdad? Entonces sí tenemos que trabajar probablemente más despacio, pero es a la velocidad de la organización, ¿verdad? Y es en donde nosotros, yo personalmente, mi aprendizaje en este sentido es que no importa si yo ya vi el final de la película, yo tengo que acompañar a mi cliente a que mire la película completa, porque si se pierde un paso, no le va a gustar. Y si no le gusta, me bota el proyecto. Gracias, Magda. Otra consulta de José Tut. ¿Qué pasa si el estatuto de la auditoría está autorizado a nivel gerencial y no por la junta directiva? Yo creo que esa es la realidad de muchas de las empresas que nosotros tenemos. Es importantísimo y depende de cómo está conformada la función de auditoría interna en nuestras organizaciones. Lo importante ahí sería que nosotros podamos entender a través del estatuto cuál es nuestro campo de acción, ¿verdad? Hablando de independencia, lo mencioné muy rápido, pero muchas veces a nosotros nos toca reportarle al gerente financiero, y eso es algo que nosotros no vamos a poder cambiar en el corto plazo. Sí tenemos que desempeñarnos de la manera más excelente posible dentro del campo de acción que nosotros al que hemos sido asignados, y de manera simultánea pues empezar a trabajar por promover y fomentar que estas definiciones escalen al nivel que podrían ser, ¿verdad? Gracias, Magda. Un par de comentarios. Raúl Alvarado nos dice, con relación a la administración, hace falta que reciban capacitación en GRC, gobernanza, riesgo y compliance. También veo que los equipos de auditoría están cambiando enfoques, uno más hacia identificar el riesgo, pero en su plan no incluyen temas de revisión de activos. Juan Buitrago nos dice, tienen que cumplir con sus funciones, las cuales deben estar definidas, deben ser de ineludible cumplimiento. Y termino con la pregunta de Donald Herrera. ¿Cómo educar a los miembros del comité para que asuman sus roles y responsabilidades? Y bueno, ese yo creo que es el reto que todos tenemos. Y justamente por eso es que a mí me llamó mucho la atención hacer esta charla, porque probablemente no tenga la respuesta concreta a esa pregunta. Es un desafío constante, porque nosotros cuando ejercemos el rol de auditoría interna, digámoslo así, de director de auditoría para abajo, tenemos una directriz que viene de un comité que no necesariamente tiene esa experiencia, y que en los roles de liderazgo, el reto más importante es cuando a nosotros nos corresponde liderar hacia arriba. En ese tema de educación mi recomendación es mantener un contacto continuo, frecuente con los miembros del comité de auditoría, que nos permita comunicar aquellos temas que nosotros consideramos que necesitan mejorar, para que se les despierte esa curiosidad, digamos, profesional, y entonces de eso derive una necesidad
de los miembros del comité para poder identificar en qué temas tienen ellos que capacitarse o que profesionalizarse. Finalmente, pues nosotros en nuestra función de auditoría interna, justamente el rol de acompañamiento, este rol de consejo, es ese, ¿verdad? Es probablemente el más difícil porque la parte técnica la sabemos muy bien, pero el rol de consejo es más un arte que una ciencia en el que necesitamos trabajar muy de cerca con nuestros comités para poderles hacer ver de una manera consistente y sólida los aspectos en los que ellos necesitan mejorar para que en consecuencia pues nos apoyen a nosotros en nuestro rol operativo. Una última pregunta, Magda, de S. Ortiz. Según su experiencia, ¿qué tipo o clase de profesionales deben conformar un comité de auditoría? Y pone ejemplos como abogados, auditores, contadores, etcétera. Sí, bueno, como recordando que la función del comité de auditoría tiene un rol importantísimo que es evaluar la gestión de riesgos, procesos, controles y supervisión financiera. En el comité de auditoría, como mínimo, tendría que haber una persona que tenga conocimientos financieros. El siguiente punto es una persona que tenga conocimiento del negocio en el que estamos participando. Es importantísimo porque de la misma forma como a nosotros en auditoría interna haciendo las auditorías operativas, nos puede pasar que no tengamos suficiente conocimiento de la naturaleza de la industria del negocio, pues a nivel del comité también les puede ocurrir. Entonces tiene que ser una persona que tenga alguna experiencia y conocimiento de la industria del negocio en el que operamos. Lo demás, y sobre todo por optimización de esfuerzos y recursos, lo que es importante es dejar definido que en caso de necesidad los comités puedan asistirse de expertos en temas específicos. Temas legales, por ejemplo, pues podría ser si es el caso de una compañía que cotiza en bolsa, porque ya la naturaleza del negocio implica que haya muchísimas decisiones estratégicas que tienen que pasar por un proceso de evaluación de cumplimiento. Pero en las empresas que son un poco más pequeñas, con un comité que tenga participantes que conozcan de aspectos financieros, que eso es importantísimo, y que conozcan del negocio, todas las otras necesidades específicas y las otras especialidades tendrían que ser posible de contratar o de consultar con un tercero. Gracias, Magda. Pues creo que ya nos pasamos del tiempo, pero hay un par de preguntas ahí que no quisiera dejar sin leer. La primera la hace Marvin Cabrera. Dice, el comité de auditoría tiene que tener su propio estatuto. Y Kevin Rodríguez nos pide algunos tips para lograr una buena comunicación con junta directiva. Imagino que habla del auditor interno, cuando estas juntas directivas son un poco cerradas y privadas en cuanto a esta comunicación. La primera pregunta, técnicamente sí, ¿verdad? Como representante y ex miembro de la Junta Directiva de un capítulo de auditoría, del Instituto de Auditores Internos, les tengo que decir que técnicamente sí tiene que haber un estatuto del rol del comité y sí tiene que haber un estatuto del rol de la auditoría interna. A nivel práctico, esto puede ser traducido en una política, puede ser traducido en un libro de oro. Las compañías lo pueden hacer, digamos, ya la parte creativa la pueden tener. Lo que es importante acá desde el fundamento es que el comité de auditoría tenga claridad en sus roles y sus responsabilidades, sus alcances y sus atribuciones. Y la siguiente pregunta, que tiene que ver con el tema de comunicación, esto lo voy a hacer un poco más, mi consejo más da en el plano personal. Cuando hay una persona al que siente o que yo siento que le caigo mal, probablemente es falta justamente de comunicación. En muchas ocasiones las juntas directivas se cierran a lo que el auditor interno tiene que decir porque ni siquiera saben lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, lo primero sería ahí promover la apertura y dar esa claridad para que también la junta directiva tenga la posibilidad
y la apertura de decirnos cuáles son sus expectativas respecto de nuestro trabajo. En la experiencia que yo he tenido, y me ha pasado varias veces que es muy bonito tu programa de trabajo y muy bonita tu estrategia, pero a mí lo que me preocupa es que se me pierda el dinero. O sea, tienen unas intenciones o unas preocupaciones de negocios que son muy diferentes a lo que nosotros le estamos tratando de mostrar, porque probablemente nuestra perspectiva y nuestro enfoque de identificación y gestión de riesgos es diferente a lo que un empresario o un dueño de negocio conoce como necesidad práctica. Y aquí pues Dios nos hizo diferentes a todos y en las vocaciones, por eso es que las vocaciones son diferentes. El auditor tiene que cuidar muchos aspectos que son formales y que son muy técnicos, pero el dueño del negocio es un empresario que lo que quiere ver son utilidades y beneficios. Y esa mezcla en donde tenemos que poder alinear las expectativas de ambos, necesitamos que sea alineada desde la perspectiva del dueño del negocio. Y en el caso de las juntas directivas que están conformadas por accionistas importantes de la organización, pues es muchísimo más relevante que nosotros aprendamos a escucharlos a ellos, a que tratemos de que ellos nos escuchen a nosotros. Ahí mi recomendación es que trabajen mucho en buscar ese acercamiento para que nosotros como auditores internos podamos escuchar las expectativas que tienen de nuestro rol. Excelente, Magda. Transmitirte los comentarios de nuestro escucha. Mucha felicidad y muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. Excelente ponencia, felicitaciones. También a nombre de los institutos de auditores internos de Guatemala, de El Salvador y de Nicaragua, agradecerte por tu colaboración para con nosotros y sobre todo por brindarnos estas interesantes pautas e ideas. Estamos seguros pues que quienes participaron de esta conferencia las sabrán aprovechar y contrastar con la realidad de las organizaciones a las cuales brindan su servicio. Y a nuestra audiencia, pues invitarle a las últimas dos conferencias en este mes de internacional de concientización sobre auditoría interna. El día lunes 30 tendremos la ponencia de muestreo de atributos en auditoría interna, teoría y demostración práctica. Y el martes 31 cerraremos con la conferencia La ética del auditor interno, directrices del marco internacional para la práctica profesional. Una vez más agradecerte, Magda, por tu conferencia y te dejo palabras finales si deseas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los participantes por sus preguntas y sus comentarios, y pues para mí siempre es un gusto participar y colaborar con los institutos, invitarlos a que se sigan profesionalizando y pues de parte de los institutos de auditores internos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, agradecerles la invitación y pues me tienen a la orden. Muchísimas gracias.